Buenas tardes y muchas gracias por el recibimiento, por la paciencia. Pero bueno, yo llevo todo el día corriendo al borde del abismo, más que durmiendo, y he llegado, ¿no? Bueno, yo pertenezco a Ecologistas en Acción, como os han contado las compañeras, y desde allí siempre nuestro objetivo es abrir los ojos a la humanidad, a la situación insostenible que vivimos. Creo que lleváis dos comunicaciones de Carlos Taibo y de Jorge Rietzmann que seguramente os han intentado ubicar en cuál es esa difícil situación socioambiental en la que estamos, ¿no? Pero yo quería, con otro lenguaje, con el lenguaje de la poesía, empezar haciendo un mínimo resumen de esta situación. Espero que no os la hayan leído todos los ponentes. Es un poema de Antonio Orihuela, en su libro El amor en los tiempos del despido libre. Y dice así, el día del exceso. En 8 meses nos comemos los recursos que el planeta es capaz de generar en un año. En 1960 nos comíamos 2/3 de la tarta. En 1970 nos comimos la tarta entera. Hoy faltan alimentos. La productividad de los suelos sigue disminuyendo al ritmo que aumenta el uso de los plaguicidas que tratan de impedirlo. El mar se pudre, las abejas mueren. El cielo vomita dióxido de carbono, cambian los climas, aumentan las epidemias. En 1993 nos terminamos de comer el planeta el 21 de octubre. En 2003 nos comimos las últimas migajas el 22 de septiembre. Este año, para el 20 de agosto, no quedaba nada. Tenemos un planeta, pero nos estamos comiendo planeta y medio. En economía, tener más gastos que ingresos lleva a la catástrofe y a la ruina. Hay futuros que se adivinan sin bola, el nuestro. Bueno, pues con este resumen denso dejo explicada la gravedad de la crisis ecológica. Ante esta situación, lo que vamos a hacer hoy es mirar a la escuela, mirar a la educación. ¿Qué hace la escuela, qué hace la educación formal ante esto, ¿no? Pues a mí se me ocurre una metáfora, y es imaginar que vamos a cruzar una carretera por la que vienen coches, ¿no? Vienen coches desde un lado, llevamos a unos niños y a unas niñas de la mano, y para cruzar les hacemos que miren en dirección contraria, que miren por donde no vienen los coches, ¿no? En cierto modo, en educación estamos llevando de la mano a los menores y haciéndoles cruzar la carretera de su destino mirando en dirección contraria. Evidentemente, la crisis ambiental no viene a 140 por hora ni es un asunto de segundos. El colapso, como os habrán hablado personas que me han precedido, es un proceso hasta el día de hoy bastante implacable y rápido, pero no va a consistir en una explosión de colores al modo de Hollywood, ¿no? Pero en todo caso, nuestro análisis, el que desde Ecologistas en Acción hacemos, nos muestra que la educación es absolutamente ajena, absolutamente, o al menos bastante ajena, en casi todos los casos, a esta situación real. Imaginaos que llegáis a vuestro instituto o a vuestro colegio y os plantean, ¿no? Tenéis 15, 16 años, 13, y os plantean, el trabajo de las siguientes semanas va a ser investigar sobre estas preguntas. ¿Cómo crees que será la Tierra dentro de 30 años? Segunda pregunta, apunta. ¿Cómo crees que vivirás tú? ¿Cómo crees que vivirán las personas a las que quieres? Tercera pregunta. ¿Qué habrá hecho la humanidad para llegar a esa situación? Y cuarta pregunta, ¿quieres hacer algo para cambiar ese futuro? Vamos a investigar. Imaginaos que eso pasara dentro de nuestras escuelas. Bueno, esto es ciencia ficción. Lo que pasa en nuestras escuelas es algo bastante diferente. Yo voy primero a apoyarme en un estudio que desde Ecologistas en Acción hicimos hace unos pocos años sobre el currículum oculto y sostenible de los libros de texto, ¿no?
lleva unos cuantos años, pero yo sospecho que los libros nos dicen cosas muy diferentes ahora, ¿no? Lo que hicimos fue leer 60 libros de cuarto de la ESO, primero de bachillerato, y analizar qué decían del futuro, qué decían de la Tierra, qué decían de la tecnología, qué decían de la sostenibilidad, ¿no? Quiero aclarar primero que un currículo es algo muy serio, porque es un conjunto de saberes que la sociedad considera que son útiles, que son verdaderos, que son necesarios, y nos construye como el sentido común, ¿no?, de partida. El libro de texto tiene razón, por definición, ¿no? Igual que tiene razón un currículo oficial, ¿no? Poca gente discute que sea una visión sesgada. Los currículos y los libros de texto no presentan los conocimientos como saberes en diálogo, saberes de construcción, posiciones, opiniones. No, se presentan como una versión de la realidad y no como lo que son una versión del discurso dominante, ¿no? Entonces nos interesaba saber qué es lo que esa verdad, entre comillas, que le llega a la gente en un momento que está aprendiendo qué es el mundo, qué es valioso y qué es necesario, qué dicen esos libros, ¿no? Y entonces nos encontramos que había pues una serie de miradas, de planteamientos de la vida bastante coherentes con lo que dice el pensamiento único. Una ignorancia de los límites del planeta, una mirada al futuro entre tecnológica, optimista y a veces rayando en lo ingenuo o casi en lo ridículo. Ahora os leeré algunas citas. Una minimización de la crisis ambiental, por supuesto, como ya sabíamos por otros estudios, una invisibilización de todo el trabajo de cuidados de la vida, de cuidados de la enfermedad, de cuidados de la crianza, cuidados de la vejez, que son las que nos sostienen, por supuesto está ausente de lo que dicen los libros. Y os voy a leer algunos ejemplos, algunas citas, un poco para ejemplificarlo, ¿no? Por ejemplo, hablando del crecimiento y de la necesidad de... Bueno, dice un libro de economía de primero de bachillerato, de Santillana: el crecimiento económico facilitará la solución de los problemas medioambientales, ya que los gastos necesarios para la conservación del medio ambiente no supondrán reducciones en el consumo, no supondrán reducciones en el consumo en una economía de producción creciente. Es decir, la solución de los problemas medioambientales se enmarca en una economía de producción creciente. Eso es, mirándolo despacio, es una incoherencia absoluta, ¿no? Puesto que el problema medioambiental es que hemos sobrepasado los límites. Como una producción creciente puede resolver problemas medioambientales, ¿no? Entonces los libros lo dicen con toda tranquilidad. Por ejemplo, habla otro del libro de ciencias, de CTS, ciencias, tecnología, esto de bachillerato también, de primer bachillerato. Recordemos el caso del petróleo. Hoy sabemos que el oro negro no se está agotando, dice literalmente. O sea, en un momento en que ya el pico de petróleo está asumido por prácticamente cualquier científico, quitando algunos recalcitrantes, ¿no?, y un poco oscuros. Otra cita que habla sobre el futuro, esta es una de nuestras favoritas, dice: en el futuro viviremos rodeados de millones de minúsculas máquinas que realizarán todo tipo de tareas sin que nos percatemos siquiera de su existencia. Recorrerán ríos eliminando contaminación, vivirán en tubos de ensayo fabricando moléculas a voluntad, o navegarán por las arterias para controlar nuestro estado de salud y reparar cualquier problema que suframos. Física y química, primero de bachillerato, ahí lo tengo. Entonces, esto lo lees, lo estudias y lo cuentas en un examen, ¿no? Entonces, para que veamos en qué punto está el mercado del conocimiento. Voy a leer un par de días más y sigo adelante. Por ejemplo, hay un momento alabando a la tecnología, porque uno de los leitmotiv de nuestra cultura es la alabanza sin grieta a la tecnología, una mirada beatífica y globalmente positiva de las tecnologías, ¿no? Y habla como durante la guerra del Golfo
los soldados de Estados Unidos y de otros países aliados pudieron tomar todas sus comidas en las trincheras calentitas y en cualquier momento gracias a la tecnología. Habla de un sistema que rompes por debajo en una especie de vasito, rompes una separación, dos sustancias de juntas que no sé cuáles son, generan calor y calientan lo que hay encima. Entonces, en medio de la guerra del Golfo, de ese horror y de esa crueldad, habla con optimismo de la suerte de tomar tu bebida calentita con este sistema tecnológico, ¿no? O por ejemplo cuando dice, con el cuerpo de conocimientos de la economía detrás, una persona en edad legal de trabajar pero que lleva a cabo tareas domésticas en su casa y no recibe remuneración salarial, forma parte de la población inactiva, que no reciben salario, en que los americanos fueron descubiertos en vez de invadidos. Y fijaos lo que supone esa construcción que se nos va colocando en la cabeza. Si miramos más reciente a nuestro presente educativo, sabéis que la ley Wert pues predica esencialmente un modelo de excelencia, ¿no? Busca o ha descubierto que el problema, o uno de los problemas de la educación es el igualitarismo. Yo no sé si sabéis que el informe PISA, ese informe de la OCDE, que es un informe de un organismo económico, ¿no?, que hace informes educativos, en ese informe PISA puntuamos bastante alto en equidad y sin embargo puntuamos bastante bajo en excelencia, es decir, en polarización de resultados, ¿no? Bueno, esto evidentemente para la ley Wert era un problema, la equidad es un problema, tenemos que generar diferencias, generar excelencia y por eso una serie de pruebas, de trabas y de reválidas que hacen que despunten, que haya gente que descolle, ¿no? Bueno, hay que decir que la ley Wert, esto del problema ecológico y de la huella ecológica, hay un momento que habla de ecosistema, pero es del ecosistema digital. O sea, el otro parece que no les interesa, ¿no? La gravedad de la crisis ecológica no aparece. Y estamos en la carretera con los coches que vienen de allá mirando para el otro lado, ¿no? Y van a atropellarnos, ¿no?, queramos o no. ¿Qué pasa en la formación del profesorado? Bueno, en la formación inicial, imagino que hay situaciones diferentes en diferentes lugares. La universidad, por lo que hemos investigado en ecologistas, aunque no tenemos un estudio así muy sistemático, no está cambiando radicalmente su lectura del mundo, ¿no? Y en magisterio yo sospecho que aquí tampoco ocurrirá. Pero yo como profesora que soy, el año pasado me encontré con que fui a hacer un curso que organizaba un sindicato, una formación sobre mediación de conflictos en el aula, ¿no? Y una compañera mía, un curso sobre tutorías con la ESO, ¿no? Y vamos a apuntarnos y decimos, bueno, esto tal, para ¿cuántas horas supone de trienios? Y dice, no, eso no puntúa. ¿Por qué no puntúa? No, es que este año puntúa los cursos de informática. Mira, si hacéis este de bases de datos, este sí os puntúa. Entonces, ahora mismo la formación, la que se valora, no es la formación para la enseñanza, no es la formación, ni siquiera, ya no digo la formación ambiental, digo la formación para las relaciones humanas en el aula. Entonces, fijaos qué tipo de mirada o de marco, en qué tipo de marco nos está metiendo el sistema educativo, ¿no? En el que, en la Comunidad de Madrid, a lo mejor aquí es distinto. En la Comunidad de Madrid, lo que estaban el año pasado permitiendo o valorando eran cursos de idiomas y de informática. TICs, vamos. TICs e idiomas. Y sospecho que los idiomas, si dices que vas a hacer serbo-croata, a lo mejor eso no colaría, ¿no? Seguimos. El último gran descubrimiento, ¿no?, de la educación financiera. Yo no sé si visteis el último Salvados hace un domingo. La educación financiera es una formación de ampliación, una propuesta que se hace para el segundo ciclo de la ESO y es una propuesta educativa entre la que está por medio el BBVA diseñando y dice de forma explícita
en la OCDE, cuando toda la educación financiera nace de que una de las pruebas del informe PISA es la prueba de la formación financiera, y aquí los niños y niñas españoles puntúan mal, ¿no? Lo que dice la OCDE es que, dado que los hogares van a tener que asumir las responsabilidades de la jubilación, la responsabilidad de la educación y la responsabilidad de la sanidad, es necesario que empiecen a aprender desde la infancia. Es decir, ya reconoce que el estado de bienestar va a desaparecer y, por tanto, vamos a liquidarlo con una formación auxiliar que nos permita, como dicen, elegir los productos financieros que mejor se ajusten a nuestras necesidades, ¿no? A mí se me ponen los pelos de punta cuando la escuela empieza a enseñar a los niños a apañárselas por su cuenta y a saber que no tendrán sanidad si no tienen dinero, o sea, que no pueden enfermar por encima de sus posibilidades, ¿no? Como decía el Roto. Bueno, todo esto es lo que está haciéndose en la escuela, son las novedades de la escuela. Luego estamos con toda la norma, la flexibilización curricular, que cada centro a ver por dónde tira, es una cosa nueva que ahora mismo está arrancando. Sabéis que va a haber como un marco de libertad para que cada centro pueda un poco elegir una especialización, pero si no tiene recursos, bueno, no sabemos si se va a convertirse en una guerra, una competencia entre escuelas, ¿no? ¿De qué no está hablando la educación? Pues no está hablando ni la educación, ni los currículos, ni los libros de texto, ni la mayor parte del profesorado. No están hablando de la precariedad laboral de las cajeras del día. Y no están hablando de cuáles son las maniobras de poder de las transnacionales. No están hablando de la soledad que tienen las personas ancianas que están viviendo en un cuarto piso, a veces sin ascensor. No están hablando de los riesgos reales de las nucleares. Y no están hablando de por qué ninguna empresa de seguros quiere asegurar una nuclear, que lo tienen que asegurar los gobiernos. No están hablando de las personas transexuales y de la discriminación que sufren. No están hablando de cuál es el auténtico presupuesto del ejército, no el del Ministerio de Defensa, sino todos los presupuestos anexos que entran por otras partidas. No están hablando de las denuncias colectivas, no están hablando de las luchas actuales. Hay una frase también de Orihuela que dice: en Ucrania héroe, en Gamonal terrorista, ¿no? Bueno, pues no están hablando de las privatizaciones y todos los negocios que hay detrás, ni están hablando de las cargas de la policía, ni del lavado verde de las empresas, es decir, de todas las cosas gordas que están pasándonos y de la crisis ambiental, del posible y futuro colapso. La escuela no está hablando, ¿no? ¿Para qué está sirviendo ahora mismo la escuela? Pues justamente para reproducir un estado de ceguera y este estado de dormir al borde del abismo, ¿no? Personas, bueno, hay algunos movimientos educativos, movimientos de renovación pedagógica, gente que está lanzando miradas críticas a nuestro actual sistema educativo, ¿no? Y hay algunos elementos que sí son centrales en ese análisis crítico, ¿no? Por ejemplo, hay un movimiento fuerte a favor de la escuela pública o a favor de la inclusión, ¿no? Y la educación no segregadora, que nadie quede fuera, que todo el mundo tenga derecho a la educación. Hay un movimiento fuerte por la escuela humanizadora, ¿no? Por las inteligencias múltiples, la creatividad. Hay movimientos a favor de la participación, son movimientos minoritarios, ¿no? Pero lo que vemos es que la preocupación por ese suelo que pisamos, por nuestra supervivencia futura, es realmente escasa, ¿no? Y a veces lo que aparecen son las medidas, lo que llama, bueno, un autor que no sé cómo pronunciar, es Michael Maniates, que no sé si se ve así, ¿no? Un americano, que habla de las medidas pequeñas y fáciles, ¿no? O sea, que nos están intentando trasladar la idea de tú es fácil, tú recicla y ya has resuelto el problema, cierra el grifo y ya has resuelto el problema. Es cierto que reciclar, cerrar el grifo, apagar la luz, son pequeños gestos de dignidad que lo que hacen es no meternos en una cultura de la opulencia y del despilfarro. Pero creemos que ahora mismo estamos en un momento de la historia en que no va a haber, o sea, no es tan sencillo como tomar esas medidas pequeñas, ¿no? Que va a haber que tener momentos de antagonismo, momentos de cambio, de movimiento fuerte, porque estamos en una situación
en la que puede darse situaciones, crisis de autoritarismo, puede darse, o podemos vivir cerca, inseguridad en abastecimientos, vamos a vivir la desigualdad en el reparto y vivir la marginalidad al lado de la opulencia. Entonces, tenemos que aprender, yo diría, a construir como una casa común entre un suelo social, entre unos mínimos sociales y un techo ecológico, que son unos límites de los que no podemos pasarnos, ¿no? Tenemos una franja para vivir y esa franja cada vez se va quedando más estrecha. ¿Qué planteamos, no? Bueno, pues desde Ecologistas en Acción voy a hablaros de dos cosas. Por un lado, voy a hablaros de cuáles serían unos cuantos criterios esenciales que, en nuestro caso, la educación, una educación que quiera defender un mundo sostenible y justo, debería recorrer, ¿no? Y luego os voy a hablar de una propuesta concreta de cómo construir un currículum desde cero, no desde quitarnos de matemáticas y ponerse la historia, quitar de inglés, sino desde cero, preguntándose qué hace falta para vivir bien. Bueno, pues nuestro punto de partida es que tenemos que cambiar de gafas para mirar el mundo. Bueno, esto es un momento publicitario. Uno de los libros que hicimos en la Comisión de Educación de Ecologistas se llama así, Cambiar de gafas para mirar el mundo, y lo que hicimos fue recorrer una serie de categorías de miradas, de lecturas del mundo que se nos han ido inoculando desde el pensamiento desarrollista, desde que hemos nacido, y que nos hemos creído profundamente. Lo que hace es ponerlas en duda y plantear cuál sería la lectura de esas categorías desde un pensamiento de la sostenibilidad, ¿no? Hacemos un recorrido por lo que es la ciencia, por qué es la pobreza, por qué es el trabajo, cuáles son las necesidades humanas, cuál es la realidad completa de la tecnología. Y entonces, nuestro objetivo, o creemos que la educación, lo que debe hacer es construir una nueva cosmovisión. Una nueva cosmovisión es una mirada global del mundo, no es una suma de contenidos, o sea, no nos vale Internet, no es una suma de datos, es como otra lectura de cómo son y por qué son las cosas así, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué nosotros pensamos que los pueblos no desarrollados son peores que los desarrollados? Eso es parte de nuestra cosmovisión previa, ¿no? de la actual, ¿no? ¿O por qué pensamos que la tecnología es esencialmente buena y que no se puede parar? A lo mejor hay que revisar la idea de que una ciudad alemana es más limpia que una ciudad india, ¿vale? La ciudad alemana saca la basura por otro lado, la esconde. Entonces, fijaos que hemos aprendido cosas que nos parecen verdades y no lo son. O que los destrozos ambientales se pueden resolver con dinero, ¿no? ¿Cuánto cuesta el reponer esto? Estas son grandes mentiras que hemos ido aprendiendo, pero las tenemos colocadas en el espacio de las verdades, ¿no? Entonces, creemos que la escuela se ha construido desde el siglo pasado, ha cumplido, creo que la primera ley de educación que generalizaba la educación fue en el 1903, me parece, aquí en España. Entonces, llevamos, ¿cómo? 1856. Pero se generalizó la educación a toda la población, bueno, pues llevamos siglo y medio. La obligatoria. La ley Mayal. Bueno, muchas gracias. Esto de tener público en conocimiento es un chollo. Bueno, pues fijaos que llevamos siglo y medio en que se ha elegido un modelo de escuela. ¿Cuál es el modelo? Es un modelo, primero, que se cierra el territorio, que vaya un terreno y rompe con la apertura con el exterior, ¿no? Selecciona un territorio pequeño, ahora cada vez más ese cierre, la llave, el telefonillo para salir, el permiso para atravesar la puerta de la escuela, es un espacio vallado. Es un espacio que nos aísla no solo del territorio, nos aísla de la comunidad. ¿Quién puede dar clase? Profesores, profesoras tituladas. La comunidad, la gente que trabaja, las personas con todo tipo de conocimientos han sido expulsadas. La gente de la fábrica, las personas que trabajan en los servicios, el barrio, ¿no? Las asociaciones. Y también se han expulsado de la escuela los saberes populares que aseguraban el mantenimiento de la vida. Por ejemplo, cómo se cuida una persona enferma, cómo se calma a alguien,
cómo se remienda algo, cómo se apaña uno para no pasar calor cuando no tienes para pagar un aire acondicionado. Hay un montón de conocimientos que han sido expulsados porque no eran saberes cultos, ¿no? Y además se ha homogeneizado a la población. Bueno, pues yo creo que eso son las pistas de cosas que habrá que romper de nuestra escuela para hacer una escuela que recupere el contacto con la tierra, ¿no? Para esa recuperación se nos ocurren, voy a contaros como, creo que son 6 caminos o 6 pistas, ¿no? Que pensamos que la educación tiene que poner en marcha, poner en práctica, en la fórmula que cada comunidad entienda, ¿no? Una es aprender de la vida, aprender de las mecánicas de la vida, aprender cuáles son los límites en el funcionamiento de la vida, aprender cuáles son los equilibrios de la vida y cómo se rompen los equilibrios, es decir, hacernos conscientes de la ecodependencia. Y eso quiere decir intentar estudiar de dónde viene la energía, por ejemplo. Intentar saber de dónde viene el agua, qué está pasando con el agua ahora mismo. Quiere decir entender cómo funciona un huerto y qué se planta en cada momento, ¿no? Que eso es una experiencia bien sencilla y que para mucha gente es absolutamente novedosa, ¿no? Es comprender cómo la fotosíntesis es el paso esencial, o es una mecánica esencial para que captemos la energía del sol. Es conocer la huella ecológica de la tierra. O sea, hay muchas formas concretas de traducir este principio, pero tenemos que ser conscientes de cómo funciona la vida, por qué estamos vivos y de qué forma y en qué medida dependemos de los equilibrios biofísicos de la tierra. Y también tenemos que conocer el nivel de destrozo, de dónde viene, quién lo origina y si es posible detenerlo, cómo. Un segundo eje que creemos importante es la educación en el territorio. Educarse en el territorio es recordar, primero, la materialidad de los procesos vivos. Vivimos en un momento en que la tecnología y la virtualidad nos deslumbra tanto, y es verdad que nos ofrece cosas tan llamativas, tan novedosas, que se nos olvida a veces que nuestra supervivencia depende esencialmente de los filetes, que no sea vegetariano, de las lechugas, de las patatas, del aire, del agua, de la tierra fértil. Entonces, esa vinculación con lo material, con el territorio físico, se puede trabajar desde la escuela. La escuela es un territorio físico y es un lugar que tiene un depósito de gasoil, cosa que no sabe casi nadie. Hay centros que tienen un depósito para apagar fuego, un depósito de agua para apagar por si hay un incendio. Hay un metabolismo de tu escuela, llegan materiales todos los días o todos los meses y sale materiales, sale basura. ¿Cómo es posible que tú vivas ahí y no sepas cuál es la realidad material de la escuela? Y sin embargo, tengas toda un desfile virtual de imágenes, de propuestas. Pues creemos que tenemos que en la escuela tomar conciencia de esa condición física de la vida y hacernos responsables también del territorio. Y aquí podemos hacer cosas como proteger, o sea, construir, pues aparte del huerto o el arboreto, cosas que se están haciendo. A lo mejor tenemos que defender el territorio que está al lado de la escuela o recuperar un trozo de río que está destrozado cerca de nuestra escuela, ¿no? O a lo mejor podemos pues hacer una campaña a favor de la gente que va al coche, a favor de las personas peatonas, ¿no? Estoy hablando de acercarse al territorio concreto y hacerlo nuestro. Para mí este acceso con el territorio también tiene que ver con crear un vínculo afectivo con la tierra, ¿no? Eso que nos da mucha envidia de poblaciones indígenas, ¿no? Que hablan de nuestra montaña es sagrada, la queremos defender, es nuestra tierra, ha sido la de nuestros padres, ¿no?
pues la cultura occidental, la cultura desarrollista, nos ha despegado de la tierra y nos ha hecho una gente como unas apátridas afectivos, ¿no? Yo creo que el transformar tu propio territorio, montar tu construir, si hay que hacer algo, hay que pintar las paredes del centro. ¿Por qué no lo pintamos nosotros? ¿Por qué no? ¿Por qué encargar a una empresa de fuera? ¿Por qué no hacer cosas de verdad, ¿no? No simulaciones, sino transformaciones reales del espacio? Y cuando hablamos de vincularse al territorio, también quiero decir conocer los territorios lejanos, no solo nuestro territorio próximo, ¿no? Y conocer, seguir, por ejemplo, el hilo de todo aquello que llega a nuestra escuela o que usamos, seguir el hilo y buscar hasta sus orígenes cuáles son los recorridos y los impactos que ha generado cada uno de los productos que pasa por nuestra mano. Es una actividad, bueno, no bien sencilla, pero bien interesante, que nos permite hilar las cadenas, las cadenas de la producción dentro de la tierra, ¿no? He hablado de aprender de la vida y he hablado de vincularse al territorio. Un tercer eje sería colocar el cuidado de la vida en el centro. ¿Qué significa esto? Que se nos ha enseñado, esto es una cosa que hemos aprendido del feminismo, se nos ha enseñado que el Homo economicus es un ser autónomo que gracias al mercado no depende de nadie, ¿no? Bueno, lo que sabemos es que el ser humano es un ser vulnerable, que nace vulnerable, frágil más que ningún otro ser, y si llega a crecer, a medrar y a hacerse adulto, es porque ha habido personas adultas que con horas de trabajo, con insumos, con esfuerzo y con afecto le han permitido crecer. Bueno, pues esta realidad, que es absolutamente innegable, que cualquier persona que estudie psicología, ya no es que no solo ya están las ciencias, ¿no?, que nos son poco dadas a considerar espacios invisibles, lo reconocen, esta realidad debe ser centrada en la escuela. Las tareas de cuidado, de mediación, de atención, de protección de los frágiles deben ser asuntos o prácticas que vivamos en un itinerario escolar, ¿no? Cuidado de personas, de plantas, de animales, habilidades para el trabajo doméstico, cuidados ante la enfermedad. Todas son cosas que deberían aprenderse dentro de la escuela. El siguiente eje, digamos, es fortalecer o a veces construir la vida comunitaria. La educación, si leéis los programas educativos, colocan como sujeto de educación al individuo. Al individuo. Hay objetivos para el individuo, no hay objetivos para el grupo, ni para la comunidad, ni para la familia, ni para el grupo aula, ni para la escuela. Los objetivos son para el individuo, y si algo hace la escuela es para ayudar al individuo. Yo creo que esa ceguera ante nuestra vocación comunitaria es uno de los grandes pecados de nuestra cultura y es uno de las grandes lagunas de la educación. Hay que empezar a poner como sujeto en muchas acciones a la comunidad, porque la comunidad es la única red que nos va a rescatar y que va a vacunarnos frente al autoritarismo y a los intentos, pues, fascistas, que yo sospecho que nos van a ir brotando. Bueno, ya lo estamos viendo en algunos lugares, ¿no? Algunos amagos fascistas que están surgiendo por muchos lugares. Solo una red comunitaria y solo una cultura de la solidaridad o de la empatía nos puede permitir enfrentar a este movimiento autoritario, ¿no? ¿Qué hay que hacer para reconstruir o para fortalecer la vida comunitaria? Pues seguro que tenéis un montón de ideas, ¿no?, y experiencias. Por cierto, bueno, al final ya os preguntaré para que me completéis nuestra lista de propuestas, pero experiencias de autogestión, experiencias de micropolítica, no sé si sabéis, son pequeños proyectos de cambiar, te planteas un cambio concreto en un lugar y haces todos los pasos para conseguirlo. Un cambio en tu barrio, un cambio en el semáforo de aquí que nos separa. ¿Por qué no organizamos
proyectos de micropolítica en el aula? ¿Por qué no montamos experiencias de autogestión de la cafetería del instituto, ¿no? ¿Por qué no organizamos el viaje de estudios nosotros, en vez de encargar una empresa que te trae los polvorones, las papeletas, no sé qué, y luego te lleva, no sé si habéis hecho viajes de estudios ya en estas condiciones? Hay una empresa que se ocupa de casi todo y tú le compras a esa empresa ya el viaje. Bueno, ¿por qué no nos montamos todo el sistema económico para sacar dinero? Nos organizamos el viaje. ¿Por qué no montamos una parte del dinero de la escuela con presupuestos participativos y que decida que la gente que va a usar el dinero, en qué va a usar ese dinero, ¿no? Todas esas son experiencias que generan comunidad y generan hábitos de trabajo en grupo y hábitos de acuerdo. Habrá que aprender también a resolver conflictos, habrá que aprender a tomar decisiones, habrá que aprender a hacer asambleas. Todo esto son aprendizajes de verdad útiles, más que la diferencia entre el sintagma nominal y el verbal. Tenemos un compañero en ecologistas que está con la sintaxis, tiene una guerra personal, yo la tengo menor. Si hay algún profe de lengua por aquí, que me disculpe, pero fijaos la diferencia entre hacer una asamblea y estar pegándote con el nombre de un sintagma, ¿no? Y un penúltimo eje, he hablado de aprender de la vida, de territorio, de cuidado, de vida comunitaria, es mantener, recuperar y dar valor a todos los saberes sostenibles que las culturas han construido a lo largo de la historia. Los saberes que llevan a un mundo equitativo y sostenible. Cuidado, no todos los saberes populares son saberes valiosos a nuestro juicio. Las culturas populares pueden haber sido culturas encuadradas en un territorio, muy ajustadas a sus recursos, pero muchas han sido profundamente patriarcales, profundamente machistas. No queremos recuperar tal cual la vida del pasado, pero sí que hay un montón de conocimientos y estrategias que las culturas, y en muchos casos las mujeres, han mantenido y que nos sirven para vivir en un futuro de escasez, a vivir suficientemente bien en un futuro de escasez. Todos estos conocimientos deberíamos recopilarlos porque van a hacernos falta. A lo mejor tenemos que empezar a aprender pues técnicas de supervivencia o de... Para mucha gente ahora mismo, el huerto, que hace poco era un asunto más romántico y como experimental, ¿no?, empieza a ser un puntal necesario, una parte importante de sus recursos, ¿no? Es de gente que ahora mismo cultiva los huertos periurbanos, lo cultiva con la idea de es que voy a tener que comer de esto porque buena parte de mi alimentación va a ser la del huerto. Entonces, hay muchos saberes que están, algunos medio perdidos, otros medio escondidos, que tenemos que recuperarlos y tenemos que darles valor, ¿no? Saberes que tienen que ver con la producción, pero también con el cuidado y con las relaciones humanas, ¿no? Con la construcción, con la salud. Y por último, yo creo que en los centros educativos, que la educación tiene que politizar la actividad humana. Nos dicen que la educación que tú no puedes politizar porque eso es ideológico, cuando llegas con ideas, y yo lo que digo, bueno, pero es que más política que hace Telecinco, que es la televisión, los medios de comunicación practican una censura férrea, y eso no es política, eso no es ideología. Entonces estamos viviendo en un mundo que nos ha sesgado la mirada a la realidad, y cuando lanzamos otras miradas nos dicen que hacemos ideología. Pues yo ese complejo yo me lo quité hace tiempo, ¿no? Pero hay gente que todavía lo tiene, ¿no? Bueno, pero os voy a decir luego cómo nos quitamos ese complejo del todo con nuestra propuesta. Bueno, ¿cuál es la propuesta que hacemos desde Ecologistas? Llevamos trabajando unos años, bueno, un par de años tampoco mucho, con la Federación de MRPs, de Movimientos de Renovación Pedagógica en Madrid, también con el área de educación a nivel estatal. Hemos preguntado a gente de educación popular
Y entonces lo que nos preguntábamos es, a ver, si tuviéramos que hacer un currículum desde un pensamiento sostenible o para un mundo sostenible y justo, ¿qué habría que aprender en las escuelas, no? Entonces empezábamos a hacer listados de qué había que saber, qué no, y le preguntamos a mucha gente, ¿no? Y al final estamos trabajando un currículum que no estaría basado en conocimientos, sino en preguntas y en experiencias. Estamos elaborando un listado, lo que llamamos las 99 preguntas y 99 experiencias, de preguntas que en su investigación nos van a hacer remover ese pensamiento único, ese pensamiento hegemónico que se nos ha metido en la cabeza, ¿no? Entonces lo que estamos construyendo, un listado de preguntas que intentan recorrer todas las diferentes áreas de conocimiento que a nuestro juicio nos parece que un ser humano debería tener. Es un poco ambicioso, yo lo reconozco, pero por eso os voy a permitir que añadáis preguntas para que vayamos creando, porque allá donde vamos con nuestras preguntas para que nos den más, ¿no? La idea es, si la educación es el proceso por el que transmitimos a las generaciones más jóvenes, bueno, o a los iguales, ¿no? El conocimiento que les sirve para vivir en un mundo. Ahora mismo tenemos que aprender a vivir en un mundo justo y sostenible. Son como las dos, digamos, las dos necesidades esenciales que a mi juicio tenemos. Entonces, vamos a ver qué preguntas nos hacemos para hacer ese aprendizaje. Os voy a leer algunos ejemplos de preguntas y algunos ejemplos de experiencias que hemos ido recogiendo, ¿no? ¿Qué sentido tiene el vegetarianismo? ¿Y qué pasaría si todo el mundo fuera vegetariano? ¿Cómo cambiaría el mundo? A lo mejor por ahí podemos trabajar diferentes asuntos así globales, ¿no? ¿Cuáles son las leyes de la sostenibilidad? ¿No? ¿Cuál es el camino completo de los objetos que uso? ¿Puedo buscar su recorrido, el anterior y el posterior que seguirán? ¿Qué podemos aprender de las sociedades que han vivido antes que nosotros? ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué cosas no podemos hacer en soledad, pero sí podemos hacer en grupo? ¿Qué reglas éticas debería responder la humanidad? ¿Cómo se pueden reivindicar los derechos? ¿Qué es la empatía y cómo se desarrolla? ¿Cómo quiero ser cuando salga de la escuela? Y si tuviera hijos alguna vez, ¿cómo querría que estos fueran? ¿Qué puedo hacer con los miedos, con los celos, con la ansiedad, con la angustia? ¿Qué es el dinero y qué tipos de dinero hay? ¿Y en qué se distingue valor y precio? ¿A cuánto tocamos de aire limpio, de agua, de energía, de tiempo, de croquetas? ¿A cuánto tocamos? Es una pregunta esencial. ¿Legalidad es lo mismo que justicia? ¿Qué está pasando con los bienes comunes? Bueno, y así, ya os digo, el tipo 99, pero tenemos más. Y nos parece que preguntarse es una forma esencial de aprender, pero no vale cualquier pregunta. Tiene que ser preguntas que justo vayan al núcleo o que remuevan ese paradigma desarrollista en el que hemos crecido. Y por otra parte, también nos planteamos que la educación debería hacernos vivir un itinerario de experiencias significativas, experiencias potentes, experiencias que te hagan capaz de, y que te den como una ubicación emocional, ¿no? Y os leo algunos ejemplos de experiencias que hemos señalado, ¿no? Pues os hablaba eso de montar un comedor ecológico en mi centro, dormir al aire libre, ¿no? Dormir un día al aire libre en un lugar un poco de cierto riesgo. A lo mejor nos da idea de saber qué es la intemperie o cómo vive la gente que vive en la precariedad, ¿no? Aprender a coser y a reparar cosas. O sea, ¿cómo es posible que salgamos de la escuela sin saber poner un enchufe? ¿Qué más experiencias? Pues
tutorizar a alguien y cuidarle durante un tiempo. Aunque yo tenga 6 años, yo puedo tutorizar y ayudar a otra persona que sabe menos que yo. Mediar en un conflicto. Construir algo de verdad, no simular que construyo. El otro día hablaba con una compañera y a mí me hicieron de pequeña hacer una canastilla de papel de seda. Y la canastilla era todas las ropitas de un bebé, teníamos que hacer en el cole. Esto me coloca en una generación ya. Teníamos que hacer en el cole toda la ropita necesaria para un bebé cuando nace, que era la canastilla, en papel de seda. ¿Pero para qué queríamos? O sea, ¿entendéis? Esto en la escuela muchas veces está simulando cosas cuando puede hacer cosas auténticas, ¿no? O sea, en mi centro hay unos chavales que están haciendo cosas de soldado, están soldando tonterías y de repente les hemos pedido unas tarimas que nos hacen realmente falta, pero hace mucho tiempo, las han hecho encantados y estamos encantados de tener las tarimas soldadas. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la escuela? Que estamos haciendo cosas de mentira. Vamos a hacer cosas de verdad, que sirvan para alguien, ¿no? Más experiencias. Pues hacer una entrevista en profundidad a alguien que haya vivido algo fuerte. Pues buscar argumentos para defender algo con solidez. Y no decir, pues me parece que sí. No, busca argumentos y sostén con solidez algo. Comparte recursos, organiza un grupo de consumo, un banco de tiempo o ambas cosas. Hace un proyecto de micropolítica, hazte responsable de los cuidados de una persona enferma. Parece que los pequeños no tienen que ocuparse de un enfermo porque es cosa de mayores, pues a lo mejor pueden hacerlo, ¿no? Vive la experiencia de un movimiento social, participa en alguno y a lo mejor se nos ocurre que podíamos investigar sobre los medicamentos, cuál es el principio activo, de dónde viene y a quién beneficia ahora mismo ese principio activo. Es decir, hay un montón de investigaciones y de experiencias que, si veis, nos meterían en un itinerario formativo totalmente diferente del que ahora tenemos y que realmente nos encaminarían a un futuro, esperemos, más sostenible. Bueno, pues yo creo que la educación tiene que... Bueno, había una frase que me dijeron hace poco y es que el gobierno de un país es demasiado importante para dejarlo en manos de los políticos, ¿no? Y yo como profesora diría que la educación es algo demasiado importante para dejarla en manos de los profesores, que deberíamos abrir a la sociedad la pregunta: ¿qué es necesario aprender para vivir en un mundo justo y sostenible? Y a partir de esas respuestas construir una propuesta educativa, ¿no? Yo creo que la educación tiene que servirnos para despertar, tal como decís en la metáfora de este curso, y para construir un poblado seguro al borde del abismo, ¿no? Entre ese suelo social, ese suelo de necesidades básicas que todos tenemos, ese suelo de justicia, y ese techo ecológico, ese techo de límites materiales al que tenemos que ceñirnos. Bueno, y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.